Hola a todas las personas que se conectan a este nuevo capítulo de entrevistas El Espectador. Hoy estamos con un escritor muy importante para nuestro país que está lanzando novela en este mes de febrero, que se va a estar presentando en el iFestival, y el libro que se llama Lluvia de frailes en la selva. Estamos con Evelio Rosero. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarme y participar con los lectores del periódico. No, con mucho gusto, gracias a usted por aceptar la invitación y bueno, pues para que entremos en materia. Contémosle un poco a los lectores, a la audiencia, de qué trata esta nueva novela que está publicando usted este 2026. Bueno, yo diría que la novela, sobre todo, es un parangón con la conquista de América. Para eso empleé unos frailes que llegan al Amazonas, pero en la novela el Amazonas finalmente termina difuminándose y es mi propia selva, mi propio río, el que yo invento allí. Y con base en estas aventuras que padecen los frailes en la selva, hago el parangón al que me refería con la conquista de América, que pretendió sobre todo acabar con la raza indígena, acabar con las culturas indígenas y todo por la codicia, el oro, en fin, en la novela es una compañía petrolera internacional que tiene propósitos de sacar a los aborígenes de su ámbito y imponer el negocio del petróleo. ¿Por qué esta temática en esta novela? A usted lo reconocemos más por libros que tienen que ver con la violencia, esta también está implícita un poco con la política nacional. ¿Por qué quiso abordar de fondo o por qué ese telón de fondo de este tema en esta novela? Desde hace muchos años me interesó mucho el trabajo, la labor misionera en la selva, en el Amazonas. No solamente por las obras de literatura que se han escrito sobre ese mismo tema, sino por mi propia experiencia de niño. Viajaba mucho con mi familia a Leticia, al Amazonas, al Putumayo. Estaba muy cerca de la selva. Ese tema me apasionó siempre. Y después, sobre todo, cuando me enteré de, de- de la vida de los misioneros que murieron alanceados por los indígenas. En los 50, 5 misioneros del Instituto Lingüístico de Verano fueron muertos por los indios a lanzazos y también con flechas. Y en los 80, el padre Alejandro Lavaca, un misionero vasco que vino a Ecuador y en compañía de una monja, Inés Arango, colombiana, fueron a adoctrinar, a llevar la religión con los indios Huaoroni y allá los mataron también a los dos. Esas historias despertaron en mí mucha curiosidad, sobre todo de adelantar algún día una novela sobre ellos en especial. Finalmente la novela cambió de dirección y ahora está es La lluvia de frailes en la selva y esa fue toda la causa de la novela. Tiene que ver, sí, con la conquista de América, por supuesto, pero, Sí. pero desde el principio, desde la primera página, vemos que también o sea, viene una época más reciente, digámoslo así, porque dice después llegaron en mula, después en tren, después los trajo el avión como caídos del cielo. Más adelante, pues ya los lectores cuando se encuentren con la novela sabrán por qué se Claro. dice de esa manera. Quiero que hablemos de esa idea de desarrollo que está implícita ahí y cómo la va también usted abordando y sí, pues tejiendo en esta historia entre los misioneros y el pueblo indígena. Wow. Una novela tiene una evolución muy eh, diríamos, no convencional. Yo no programo nunca mis argumentos y van saliendo al paso diferentes motivos que se van consolidando en la novela. Yo no pensaba terminar con unos frailes en la selva exactamente, sino pensaba en otras historias y se fueron imponiendo los personajes. Mardoqueo Banín, que se cree el representante de Dios en la tierra, el estratega agrícola, que es un general cuyo destino, cuya función es exterminar a todos los pueblos indígenas. Todo esto son personajes simbólicos que yo creo que existieron en la historia no solamente de Colombia, sino en la historia del mundo desde que el hombre es hombre y mata a su semejante para imponer sus ideas, su riqueza, en fin.
Ya que lo menciona, hablemos de ese personaje de Mardoqueo. Ese es uno de los personajes principales de la novela. eh, Se concibe como el señalado. Y me parece muy interesante porque hay una relación ahí de la vanidad y el tema de, pues, creerse a sí mismo como el elegido de Dios en la tierra. Quiero preguntarle por ese personaje y también por esta idea de la vanidad en la religión, en un líder. No solamente en la religión católica han existido estos personajes, sino en todas las religiones hay personajes que se consideran representantes de Dios en la tierra, sino el mismo Dios. Y son los que profetizan que en tal día va a acabarse la historia de la humanidad y influencian, convencen a muchos adeptos de esto. Es una especie de locura mesiánica que ha ocurrido de tanto en tanto en la historia de todos los países, tanto en Europa como en Norteamérica, en fin, y han llevado a la catástrofe a muchos de esos adeptos. Entonces también ese tipo de personaje es el causante, el generador de ese Mardoqueo Anín que se considera a sí mismo Dios y que finalmente también termina entendiendo la vida con un misticismo que se lo entregan los indios con los que convivió. Ese misticismo proviene más de los indios que de la lectura de la Biblia y de todo lo que antes mostraba este sacerdote. Dice aquí, decía en voz alta que condenaba a los que cometían el pecado de adorar al sol y a la luna. O sea, esa contraposición Claro. y esa idea de pecado de una cosmogonía distinta, de una manera distinta de pensar el origen del mundo, el origen del ser humano. Hablemos de ese tema de la colonización y de cómo se fue, pues sí, satanizando estas cosmogonías indígenas y que usted retrata aquí en el libro. Sí, justamente la religión, los religiosos fueron también usados como estandartes de acabar con una cultura indígena, es decir, con base en la palabra de Dios, lo que hacían era arrasar con las creencias del indígena, tanto en México como en Lima, ya sabemos de todos estos ejemplos crueles de los conquistadores que al lado de un sacerdote se creían con todo el derecho de acabar con una cultura, de martirizarla, porque lo que se vivió fue plenamente un genocidio con la conquista. Los que dicen que eso fue el encuentro de la palabra, del idioma, del lenguaje, eso es una excusa muy pobre, muy tonta comparada con lo que ocurrió de verdad, con acabar, pisotear a una cultura indígena, ya estuviera entre los aztecas o entre los peruanos, en fin, y los incas. Todo esto fue el genocidio excelso de toda la humanidad. En la novela son importantes las madres misioneras, pero le voy a preguntar aquí por una frase que me parece muy poderosa y es, ignorar a la mujer es ignorar a Dios. Quiero que hablemos un poco de esa oración del narrador y del papel que tiene las madres misioneras en esta historia. Claro, en esta historia y en todas las historias, las madres misioneras son definitivas, son tan importantes como los misioneros hombres. Eso se establece en la novela. Al principio de la novela no se quiere llevar a la madre, a la monja, a la mujer a la selva. Y ellas son las que insisten y hablan con el arzobispo y dan a entender el papel importante en la Biblia de las monjas, de las madres, de las mujeres, de las santas. Incluso a nivel pragmático, muchas de esas mujeres mataron a los tiranos del momento, ¿no? No sé, no me acuerdo en este momento de los nombres, pero a las mujeres los ajusticiaron y fueron definitivas en la historia de la Biblia y también en mi novela, entonces son madres importantísimas, protagónicas de la novela. Ya lo ha dicho varias veces, ya retomamos otra vez el tema de la religión, pero la selva es muy importante, ¿no? Leyendo la novela pensaba, por supuesto, en La Vorágine y en todas estas novelas y libros que han retratado a la naturaleza como personajes y que le han dado un papel preponderante y usted hace lo mismo en este libro. ¿Por qué quería darle también esa importancia a la selva como casi que como protagonista, pero como un lugar central en la historia? A mí la selva siempre me avasalló, ya dije que desde niño íbamos al Amazonas, vivíamos en Pasto, pero de ahí hacia más al sur, la selva empezaba con la cocha y siempre me determinó como niño
el asombro del color verde, espeso, vegetal total alrededor de uno. Me imaginaba perdido en la selva, es decir, él lucuraba cuentos ya sin ser escritor, era un niño, que más tarde desembocaron nada menos que en una novela. Yo tengo novelas que han, donde ocurren, los protagonistas son los pueblos de Nariño o la ciudad, cuando es Bogotá urbana, pero nunca se me había ocurrido que terminaría escribiendo una novela con ese protagónico, ese personaje, la selva, alrededor de la que giran todas las vidas de estos misioneros. Hablemos, usted lo decía al principio también, y es lo de la compañía petrolera. Dice aquí, por fin la compañía se ha quejado de manera oficial de la inseguridad en su trabajo y ha exigido la debida protección del gobierno, su principal socio. Y el gobierno, como era de esperar, en bien del desarrollo del país, como dijo el presidente, ha acudido a las fuerzas militares, su último recurso. Grave determinación. No se puede aceptar hoy en día una incursión militar que aniquile a la población india al modo de la conquista de América. Quiero que hablemos de ese fragmento y del papel que tiene. No digo que usted haya querido hacer una crítica, una especie de crítica ahí, pero sí introduce este elemento que es tan importante y que es una realidad del país. Sí, ese fragmento que elegiste es definitivo porque da aviso de la columna vertebral, digamos, de la novela. En realidad, se trata de acabar una cultura indígena mediante la fuerza, mediante los militares, y siempre los militares han sido una presencia muy significativa entre las culturas indígenas cuando llegan a avasallar, a oprimir. En la obra de Vargas Llosa, por supuesto, está presente el ejército permanentemente cuando incursiona en las ciudades de la selva, del Amazonas, de Lima, en el Perú. Entonces, también esa Casa Verde, por ejemplo, a mí de niño, cuando leía Vargas Llosa, leí de niño muchas obras de Vargas Llosa y de García Márquez, me hicieron sentir la selva. Y creo que también mi ideal era escribir una novela con mi propia selva inventada por mí, mi propio río, como lo hago aquí. Al principio yo escribía, ponía el río Amazonas, pero me di cuenta que no, que ya no era el río Amazonas que yo conocí, ese río amarillo de niño, sino ya era mi propio río y le puso el Gran Río, le cambié el nombre a los sitios que antes eran Amazonas, en fin, y es mi propia selva la que recreé ahí. ¿Cuál es el papel de la religión en su vida? Es importante porque yo estudié en colegios religiosos, tuve oportunidad de ir a los retiros espirituales, como los llamaban los sacerdotes, en la Candelaria, estudié con los padres agustinos, con los jesuitas en Pasto. Entonces estuve cerca de una educación religiosa donde todos los días teníamos misa por las mañanas. Lo primero que hacíamos era la misa. Y esto, por supuesto, marcó mi vida en ese sentido y aparece por eso protagónicos los curas en mis novelas, el colegio religioso, en fin. Aquí hay un momento del libro en el que pues se toca un tema sensible y pues que ha estado muy cercano a la iglesia y es la pederastia. ¿Por qué lo incluyó también, digamos, en un momento del libro? En Casa de Furia casi no, en Casa de Furia sí aparece, pero no en Lluvia de Frailes. Es que aquí hay un momento donde vea, Mardoqueo Banín se espabiló al escuchar la declaración de Fray sin cara a los niños cuando les dijo con maléfica Ya. mirada que le encantaba tal. Sí, es una referencia muy, muy de soslayo Sí, 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 sí. y no vuelvo a insistir más, pero por supuesto, ¿cómo ignorar ese aspecto de la pederastia que siempre ha estado latente entre la religión católica, ¿no? Entre los curas? Hasta hace muy poco comenzaron ya de verdad a reconocer ese delito de lesa humanidad de aprovecharse de los niños, en fin. Ujú. Y yo creo que entonces sí se hace referencia ahí en ese breve pasaje a la pederastia, pero más en otras novelas sí lo toco ya más latente el tema de la pederastia. Y así como le acabo de preguntar ahorita el papel de la religión, ¿cuál es la idea de Dios que tiene usted? Desafortunadamente ya no creo como antes, soy más materialista, yo creo que una vez nos muramos ya, hasta ahí llegó todo, no creo en ningún paraíso, ni mucho menos, pero respeto a los que creen y a los que tienen esa felicidad.
que hay otro fragmento que dice, pero las alentaba al convencimiento de Dios la imponderable necesidad de repartir el evangelio, su deseo extremo de sacrificio a una costa de sus vidas. Y este me llamó la atención por esto, por la idea de dar la vida por algo, en este caso por una creencia, en este caso por Dios y el evangelio. ¿Qué No, opina usted de no se desconoce la labor del misionero, es alguien que está convencido de su propia religión, quiere compartir esa palabra de Dios, entre comillas, con los demás. Por eso quiere llegar a los pueblos más incivilizados para entregarles esa palabra de Dios, ese libro, la Biblia. Y entre ellos hay muchos, muchos filósofos, gente muy importante, así como también hay pederastas y así como también hay solamente curas deseando tener más riqueza, son codiciosos, es decir, está el ser humano. Pero yo sé que dentro de los, por ejemplo, Bartolomé de las Casas es un gran cronista de Indias y delató, dijo lo que tenía que decir. Tanto es que ahora algunos prologuistas de su obra españoles dicen que tal vez estaba loco, que lo que él contó, en realidad la mitad era locura. No, así no pueden desconocer ese labor, esa crónica de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y hay otros, Diego de Landa, otro sacerdote también, que escribieron sobre la conquista de América y dijeron las verdades como había que decirlas. pues yo desconozco gran parte de la historia de la iglesia y de la religión católica, pero me hace pensar un poco en el papel, por ejemplo, del Papa Francisco. O sea, mucha gente Claro. considera que fue una gran pérdida porque fue un papa que eh, pues procuró trabajar mucho en lo social Y y la denuncia de la pederastia en la iglesia, ujú. que eso era lo que apuntaba Juan Pablo I, pero lo mataron a los 33 días de su pontificado, lo envenenaron. Pretendía era denunciar, por supuesto, y acabar con toda esa pederastia encubierta de la iglesia, con todos esos curas cometiendo crímenes a los que los descubrían, los mandaban a otra parte, a otra parroquia, y no pasaba nada. Él se proponía eso, además de que quería que la iglesia dejara de ser una entidad financiera, un banco, y fuera de verdad algo del espíritu, ¿no? Muchas cosas se proponía Juan Pablo I. Yo creo que Papa Francisco debió conocer mucho el pensamiento filosófico de Juan Pablo I y quiso aplicarlo, y lo aplicó en cierto modo, pero no extremo como pretendía el Papa Juan Pablo I. Otra frase, si hay algo en el mundo que se burla de hombres y mujeres son los milagros, y se burla en especial el de las mujeres, no sé por qué. Y aquí en el diálogo hay un personaje que dice, las mujeres tenemos palito con los milagros, y quiero que hablemos de ese concepto de los milagros y por qué esa burla hacia hombres y mujeres. No, pues ahí sencillamente me refiero a que se están ellos burlando de los santos, hay una serie de dichos y refranes y hablan de que las mujeres tal vez son muy, muy permeables a los milagros, a creer en los milagros, a que viene Dios y hace un milagro, ¿no? Pero también son permeables los sacerdotes ahí de la novela. Por eso más bien invito a los lectores a que accedan, entren a ese viaje que es la novela, en realidad es un viaje. Dos preguntas más, maestro, y una tiene que ver con la fe, porque también se habla de esa importancia de la fe en los milagros y hay una relación ahí con la esperanza. ¿Qué opina usted de la fe? Hay un capítulo en la novela que yo recomiendo mucho porque es un diálogo, una divergencia que tiene una monja con una prostituta. Ujú, sí. Y están los dos puntos digamos, opuestos en la vida de una mujer. Una monja que decidió ser monja toda su vida y otra que es una prostituta desde siempre, desde niña. Y ambas hablan de la fe, de la no creencia, de la creencia, en fin. Al final, ¿quién gana en esa discusión? No sé todavía como autor, pero ambas se quedan riendo, una de la otra. Ya sobre el final hay una frase también muy poderosa en la que creo que es Mardoqueo el que la menciona y es, nadie es bueno sino Dios, en un discurso que hace él. Y también me parece llamativo esta idea, sobre todo con relación a la moral, esa relación de la religión y la moral, que dice usted de nadie es bueno sino Dios. No recuerdo ahora quién dijo exactamente eso, porque yo leí muchos místicos, no solamente en la filosofía, sino también en la poesía, y que reflexionan sobre la idea de Dios, en fin. Entonces, eso es lo que también al final de su vida Mardoqueo muestra, ese conflicto de verdad entre si existe o no existe Dios. Y bueno, la novela misma lo dice al final, cuando ellos
sacrificados, Mardoqueo Banín y su seguidor, San Pedro. Le voy a hacer una última pregunta y ya Bueno, con esto terminamos. No tiene nada que ver con el libro, pero íbamos cubriendo este tema. Usted va a estar en el iFestival. ¿Usted qué opina de toda esta polémica de los escritores que decidieron no asistir por la invitación que le hicieron a María Corina Machado? ¿Usted qué opina de esa polémica? No tanto de la postura de los escritores, sino de la polémica en general. innecesaria, no, no, no. Los escritores deben estar en todas partes y si hay alguien allí que lo incomode, pues cuestiónese por qué lo incomoda y más bien de eso se trata, que hay que escuchar todas las voces y a mí me parece importantísimo que, qué lástima que no haya ido personalmente, no vaya a venir María Corina, pero es definitivamente un personaje importante, vital en la historia de Latinoamérica. Lo que se ha propuesto, la lucha que viene desarrollando desde hace tantos años, ¿cómo se puede desconocer? Bueno, pues maestro Evelio Rosero, muchas gracias por aceptar la invitación a Entrevistas El Espectador y a toda la audiencia, pues invitados, invitadas a leer Lluvia de Frailes en la Selva, la nueva novela de Gracias. Evelio, que recordarán ustedes por los ejércitos. Entonces, pues nada, muchas gracias, que estén muy bien.